Hola, ¿cómo andan los amigos de YouTube? Bueno, el video de hoy vamos a hablar un poquito de balística para entender un poquito qué es lo que pasa cuando salimos a tirar y la importancia que le tenemos que dar a las diferentes variables que tengamos en nuestro tiro para, digamos, tratar de obtener los mejores resultados. La balística básicamente se divide en dos partes. La balística interna o interior, que es todo lo que ocurre dentro del rifle a la hora de disparar, hasta el momento en que el proyectil deja el cañón y ya el rifle, una vez que el proyectil dejó el cañón, ya no tiene más nada que hacer, ya hizo lo que tenía que hacer. En las armas de fuego es la combustión de la pólvora, la generación de la presión de los gases, etc. Y en el caso nuestro del PCP, la balística interna va a ser la apertura de la válvula, la liberación de la presión de la cámara regulada, la propulsión del proyectil hasta que deja el caño. También es parte de la balística interna el estriado del cañón, cómo está hecha la corona, cómo está hecha la rampa, cómo está hecha el puerto, cómo es la válvula, qué precisión tiene, qué sprit podemos lograr con el rifle. Digamos, todo lo que es mecánico dentro del rifle es lo que nos va a dar la balística interna, que obviamente la podemos ajustar, podemos tunear nuestro rifle para mejorar el sprit, podemos mejorar por ahí la corona para mejorar la precisión, podemos mejorar el caño, cambiar el caño, con un caño con un paso de estría inferior o superior, de 6 estrías, de 12 estrías, poligonal, en fin. Podemos hacer un montón de cosas para mejorar nuestra balística interna, pero eso por ahí es lo que lleva un poquito más de plata y de tiempo y de energía, digamos, en cambiar todas estas cosas físicas adentro del rifle para sacarle el mejor rendimiento. Pero bueno, dejando eso de lado, que ya pasaría por el sector, digamos, para charlarlo con un armero y tener esas herramientas para mejorar la mecánica del rifle y lograr una excelente balística interna o interior. Vamos a concentrarnos en la balística externa o exterior, que es todo lo que le ocurre al proyectil cuando viaja hacia el blanco. Así que bueno, lo que primero vamos a hablar de balística exterior, lo más importante obviamente a la hora de tirar es el proyectil y entender los diferentes tipos de proyectiles que tenemos, los diferentes proyectiles que pueden ser balines o pueden ser slugs y las distintas formas de los balines y por ahí las distintas formas de los slugs. Obviamente todo esto que hablo, como siempre hablo yo en mis videos mientras voy caminando acá por el campo, es todo siempre va relativo de la distancia, como les digo. Todas estas cosas que voy a hablar hoy, obviamente hay que preocuparse más y pensarla más. Acá tenemos los blancos atrás de 130 que suelo usar. Nos tenemos que preocupar más, por supuesto, si vamos a hablar de tiros largos, que digamos la equivalencia entre el arma de fuego y el PCP, un long range, para mi gusto y para mi entender, es cuando ya estamos hablando de tiros de arriba de 80 metros en comparación con un arma de fuego, ¿no? Más o menos por ahí, no es un valor matemáticamente ni que esté científicamente escrito en ningún lado, es como una comparación que uno hace, por ahí más que nada por los tiempos de vuelo del proyectil, pensando esto, ¿no? Que el arma de fuego por ahí, cualquier fusil que se usa en long range, va a andar seguro por arriba de los 1500 FPS y nosotros con nuestro PCP pongámosle como promedio que andaremos alrededor de 950. Se puede tirar más, se puede tirar menos, pero pongamos un número alrededor de los 950 FPS. Acá, bueno, acá justamente hay un grupito, la última vez que vine a tirar a 130 metros, esto fue con el 635. Obviamente todo esto, como siempre les comento y lo recalco siempre, para no entrar a desesperarnos, digamos, que todas estas cosas de preocuparse del coeficiente balístico, si es
balín, si es slug, si el paso de la estría, si la mira, si el viento, si qué sé yo. Obviamente es para estos tiros largos, para tiros donde estemos superando los 70, 80 metros en adelante y realmente necesitemos afinar todo, sacar bien las cuentas con todo y tratar de optimizar, digamos, nuestro tiro para cumplir nuestro objetivo, ya sea hacer un lindo grupo en una chapa como acá, en un papel o en una cacería. Para los tiros cerca siempre digo, no está mal, digamos, saber todo esto, al que le interesa hay mucho para leer, pero si nuestro tiro habitual es con el rifle acá, supongamos, voy a tratar de no ponerme contra el sol, pero si yo estoy cazando en un lugar donde mi tiro más lejos es acá arriba de este pino, que tengo una paloma parada, esa paloma está como mucho a 12, 15, 20 metros, a esa distancia, la verdad que todo esto de la balística, el coeficiente balístico, y si es pellet, y si es slug, y si es punta cónica, y si es chato, y si es hueco, y si es no sé qué, voy a pegar igual, porque está tan cerca que teniendo un rifle decentemente preciso y parejo, voy a pegar, mismo que no sea parejo a esta distancia, que el rifle no tenga una buena repetición entre tiro y tiro con su velocidad, es tan poco la distancia que va a pegar igual. Entonces, bueno, insisto, cuando la cosa es a corta distancia, 20, 30, 40, 50 metros, es todo más fácil. Entre los 50 y los 80 se empieza a complicar y de los 80, 90 para arriba se complica mucho más y ahí es donde realmente cuesta lograr esta precisión, esta exactitud que uno a veces quiere lograr con los rifles por desafío personal, por entretenimiento o bueno, por ahí por complejizar el tiro, porque convengamos que es mucho más fácil matar una palomita ahí arriba de la rama esa que una que esté en un cable a 120 metros. Entonces bueno, uno por ahí busca esas exigencias y bueno, hay que prestar atención a todas estas cosas. Así que bueno, vamos a hablar un poquito ahora del tema de los proyectiles. Les voy a mostrar un poquito algunos proyectiles que tengo acá como para tener una idea y por ahí la diferencia fundamental entre lo que es un balín y un slug, más allá del coeficiente balístico, que en general cualquier slug va a duplicar mínimo el coeficiente balístico de un balín, pero también trabajan de forma distinta. La estabilización del proyectil, que es muy importante, es completamente distinta en un balín que en un slug. Entonces eso también es importante a la hora de digamos, pensar cuál es nuestro rifle, para qué fue preparado y bueno, tener de ahí una conclusión un poquito más informada de dónde estamos parados. Bueno, acá tengo un pequeño muestrario de proyectiles, todos en calibre 22. Vamos a arrancar por el de menos coeficiente balístico, que es este proyectil chato, digamos, de cabeza chata, tipo match. Después acá tenemos un Apolo cobreado, tipo barracuda. Después tenemos un Gamo, cabeza redonda. Después una M-Slug de punta hueca. Una M-Slug de punta sólida, que tiene un poquito mejor coeficiente que esta. Y después una Kawa Slug de 30 grains, punta sólida también. Cada proyectil va a tener su coeficiente balístico y va a ofrecer mejor rendimiento a medida que más coeficiente balístico tenga. Los separé slugs y balines por otro lado, porque digamos que hay que entender que tienen distinto comportamiento en su forma de estabilizarse cuando salen del caño. Ahora un poquito más adelante voy a explicar las diferencias. Pero bueno, por lo menos traje estas diferentes alternativas como para tener los tres tipos básicos de balín. Después bueno, hay otros un poquito más modernos, el rediseñado de 25, que la pollera es un poco menos acentuada, pero sigue comportándose como un balín, no como un slug.
Y después, bueno, tenemos otros slugs que acá no están disponibles de más peso, o hay unas fábricas en Brasil, por ejemplo, que está haciendo uno que tiene un poquito de cola boat tail y eso también mejora el coeficiente balístico, pero bueno, no los tenemos disponibles acá. Bien, acá tenemos esto, que también es un proyectil, pero es un proyectil que se usa para jugar un deporte que se llama Speedminton. Y si lo ven, es muy parecido a un balín. Tiene una cabeza y tiene una pollera. ¿Por qué traje esto para acá? Para que exageradamente entendamos un poquito cómo se estabiliza el balín y cómo se estabiliza el slug. Bueno, esto siempre, digamos, si ven un partido de badminton o de speedminton, que usa el badminton usa una pluma parecida a esta, van a ver que pasa eso, o sea, la pelotita viaja de un lado al otro de la cancha, cuando el contrincante le pega, digamos con la raqueta, como si fuera acá la raqueta, le pega y automáticamente esto se da vuelta y viaja para el otro lado. El otro le pega, automáticamente se da vuelta y viaja para el otro lado. ¿Por qué? Por esto de la estabilización, en ese caso en el badminton no hay giroscópica porque no sale de un caño, sale de una raqueta. Bien, para entender cómo se estabiliza un balín, tenemos que entender que el balín cuando viaja como el aire, como les explicaba antes con la punta esa del speedminton, vamos a tener el centro de gravedad adelantado en el proyectil, más cerca de la punta, y después lo que se llama el centro de presión desplazado hacia atrás, que el centro de presión ese se genera justamente por la pollera del balín, ¿no? Entonces esto al avanzar por el aire pega acá en la pollera, todo en el contorno, y genera una presión que lo mantiene estable, digamos, que lo hace volar en línea recta. Eso es lo que hace, como les mostraba con el speedminton, que esto quiera viajar centrado con el peso este adelante y esta fuerza que actúa en toda la pollera lo estabiliza para que viaje, digamos, en línea. Si bien describe una parábola, bueno, la trayectoria de este proyectil queremos que sea lo más pareja posible. Después, aparte, digamos, de la estabilidad por el centro de presión, por la fuerza que ejerce el aire sobre esta pollera, el efecto que genera, también vamos a tener una estabilización giroscópica que es producida por las estrías del caño. Bien, esto entonces va a ir girando por un lado, por la torsión que le genera, el efecto giroscópico que le genera la estría del caño. Entonces vamos a tener una estabilidad giroscópica por un lado y una estabilidad por presión, por el aire que choca contra esta pollera y es como que lo quiere apretar. Entonces al apretarlo lo endereza y hace que viaje derecho. ¿Sí? Esto es la estabilidad del balín. Obviamente, según el diseño de este balín, si esta pollera es menos acentuada, si esta cabeza es más puntiaguda, si es más redonda, va a tener distinto coeficiente balístico. Pero todos los balines responden de cualquier manera a esta cuestión de estabilizarse por un centro de presión que se genera por detrás del centro de gravedad. Los balines, bueno, esto es una representación, está hueco de lado a lado, pero bueno, los balines acá son huecos justamente para no tener peso atrás en la pollera y el peso se concentra más adelante. Si fuera un balín punta hueca, como los JCB Hades, la punta sigue siendo redonda, el peso sigue estando adelante y bueno, funciona igual, digamos. Bien, ahora, ¿cuáles son los problemas que representa el balín con su estabilidad? Y que por eso cuando las condiciones no son favorables cuesta más tener precisión con el balín. Por la forma de esto que se centra, digamos, el aire acá, si lo vemos en un plano de 2 dimensiones, el aire hace fuerza acá y lo centra y esto hace que viaje derecho. ¿Qué pasa? Cuando tenemos un viento, el viento pega más de un lado que del otro y lo quiere torcer al balín. Entonces lo tuerce, se empieza a generar como un desbalanceo en el vuelo del proyectil, que por el peso y por la misma presión también se quiere volver a enderezar, pero bueno, está combatiendo todo el tiempo, digamos, entre el viento que lo quiere torcer y en este sentido, y el avance en este sentido que lo quiere enderezar. Eso le puede llegar a ser un efecto de espiraleo, digamos, que
empieza a hacer esto a medida que va avanzando. O sea, nuestro balín sale, va viajando hacia el blanco y empieza a hacer este movimiento. Porque el viento le pega, se quiere enderezar y se empieza a desestabilizar y puede empezar a hacer este movimiento. ¿Sí? Entonces, bueno, este tipo de forma, más allá de que sea cabeza redonda, como sea la pollera, es muy propenso a ese tipo de desestabilización. Obviamente por ahí los Monster Heavy, que la pollera es menos acentuada, en vez de bajar tanto acá, sale más de acá arriba, se nota un poco menos, pero insisto, sigue siendo una pollera y sigue funcionando de la misma manera. Entonces el coeficiente balístico no es tan bueno y tenemos más, son más propensos a desestabilizarse. Después, bueno, pueden pasar cosas más complejas con esto cuando vuela. Más allá de que empiece a hacer esto, en un momento también puede empezar a moverse en el sentido acá como en un eje, pero después también empieza a hacer esto a medida que viaja. Entonces va viajando haciendo esto y ese efecto, digamos, se puede ir incrementando a medida que el balín avanza en la trayectoria hacia el blanco. Entonces empieza, digamos, a hacer como un movimiento así que oscila. Esto hace que el grupo sea más abierto, digamos, y a su vez con este movimiento también de cabeceo, o sea, cabecea así por un lado, hace este movimiento, pero también así. Entonces, bueno, todo ese desbalanceo es lo que nos va a generar imprecisión. Por eso digamos que los balines, en definitiva, tienen un coeficiente balístico bajo, o sea, no muy bueno, y cuando tenemos cosas que digamos nos alteran el comportamiento de esta estabilidad, los grupos siempre van a ser peores que un slug, por ejemplo. Justamente por esto que es más fácil desestabilizarlo. Hay formas que uno puede tratar de buscar para que estas desestabilizaciones no ocurran o tratar de controlarlas. Por ejemplo, el famoso espiraleo, cuando empieza a hacer esto, generalmente se da por mucha velocidad, que puede ser velocidad tanto del proyectil en sí como de la rotación. Si rota demasiado rápido, es más fácil que aparezca este desbalanceo. Entonces hay veces que por ahí la solución para bajar el espiraleo ese es bajarle la velocidad. Otra solución para bajarle la rotación, por ahí es usar un caño que tenga menor paso de estría. O sea, estábamos usando un caño, supongamos 1.20, buscar un caño 1.25 para que gire más despacio sobre su eje y esto le dé más estabilidad que cuando gira más rápido. O sea, al girar más rápido se puede desestabilizar más rápido también. Así que bueno, los factores, digamos, ahí tenemos uno, el estriado del caño, que pueden contribuir a desestabilizarlo. Otro, obviamente, son el viento, que lo va a mover. Y después, por último y no menos importante, es la forma en sí del balín. Si el balín es de buena calidad y es bien simétrico por todos lados, esto nos va a facilitar que el balín sea más estable. Si el balín está mal hecho, es de mala calidad, tiene labios, tiene deformaciones, ¿eso qué hace? Que cuando viaje en el aire, esa fuerza, digamos, que les explicaba que lo estabiliza, que es el viento que hace presión sobre la parte de atrás de la pollera y lo obliga como a ir derecho, si esa pollera está deformada o acá la cabeza está deformada, se genera una interrupción en la corriente del aire o más que una interrupción, una perturbación en esa corriente de aire. Entonces, si lo imaginamos en el plano tridimensional, viéndolo así, supongamos que acá el aire viene toda pareja, pero acá el balín tiene una marca, está fallado. Entonces el aire que viene parejo y lo estabiliza para que vaya derechito, acá se genera una perturbación y esa perturbación lo va a desviar un poquito. Y cuando se empieza a desviar, se empieza a inestabilizar. Entonces ya ese balín que está fallado, digamos, no va a ser tan preciso. Por eso, obviamente, todos lo sabemos, que los balines malos no agrupan bien y que si por ahí un balín se nos abolló o lo marcamos con algo sin querer, ya sabemos que no va a ser candidato a que vuele bien, digamos, que se estabilice. ¿Por qué? Porque esta perfección que tiene que tener esto para que el aire fluya totalmente parejo por acá y lo estabilice, en alguna parte no va a ser pareja, va a ser distinta que en el resto y lo va a desestabilizar. Así que
esa es la clave, digamos, de por qué la calidad de un balín bueno contra uno malo hace que un balín bueno agrupe mejor. Pero bueno, esto no es tan sencillo como elegir el mejor balín. Ahora vamos a ver por qué.